Bueno, Fernando, contanos cuáles fueron los aspectos más importantes de este Simposio Fertilidad 2017. Bueno, creo que fue un evento bastante rico en cuanto a discusión, debate, información. Tuvimos 6 paneles principales, ¿no es cierto? Empezamos un poco con el tema de los desafíos de la agricultura y los fertilizantes de acá a 10 años, o un poco más incluso. Después tuvimos paneles de rotaciones y cómo podemos volver a insertar la ganadería y cómo esa ganadería debe ser abastecida desde el punto de vista de la nutrición de cultivos. Cerramos en el primer día con un panel de agricultura por ambientes, un poco eso de volver al futuro, era, bueno, a ver, ejemplos exitosos de gente que maneja agricultura por ambientes. Y después tuvimos 3 paneles más en su segundo día de novedades de fertilización, bastante dinámico, con distintos temas, pero me parece muy interesante. Después vimos un poco el tema de brechas de rendimiento de maíz, soja, aspectos de rendimiento y calidad en trigo y cebada, y cerramos un poco con una visión más global del sistema de producción, desde modelos integrados de recomendación de fertilización a algo que es más la transferencia de la información, que es cómo llevamos toda esta información en lo que vimos a llamar de la teoría o de la ciencia al lote, ¿no? Está bien, y bueno, acá se han tratado temas vinculados a la agricultura y a la ganadería. ¿Cuál sería el mensaje un poco para cada sector productivo, el agrícola y el ganadero? Un poco lo que involucramos dentro de la temática de este simposio, y el lema nuestro los dice, eso de más allá de la próxima cosecha, es que estamos en una situación en que pues ya podemos, con todo el conocimiento de la información, el bagaje de información que existe, y con la situación que hay ahora acerca de que hay más oportunidades para trigo, maíz, cebada, para la ganadería y otros cultivos, que podemos entrar en terrenos, podemos discutir más cómodos el tema de diversificar, ¿no? Y diversificar es rotar cultivos y también rotar actividades. Entonces creemos que en muchas situaciones la vuelta de la ganadería a través de las pasturas nos va a beneficiar muchísimo desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos, de recomponer un poco esa fertilidad química, física y biológica. En ese aspecto creo que hay muchas oportunidades y las vimos claramente en las discusiones que se dieron, ¿no? Claro, y bueno, acá haciendo notas durante los 2 días del Congreso, una de las, digamos, preocupaciones más fuertes que se escuchó es el tema de las lluvias. Bueno, sí, por supuesto, ahí tenemos de la mano, y creo que se discutió eso, y probablemente vos lo discutiste con la gente, acerca de lo que es el uso del agua, ¿no es cierto? Es decir, que alguna reflexión ahí, o creo que varias veces se repitió eso, de que tenemos que usar todo el agua que tenemos disponible y de la mejor manera posible. Y eso se refiere a eficiencia de uso del agua, es decir, más kilos de cultivo, kilos de carne, kilos de producto por milímetro de agua que cae, pero también que ese agua nos sirva a nosotros para mejorar la condición de calidad o de salud de los suelos en los cuales estamos trabajando. Y al respecto, seguramente estuvieron hablando, revisando lo que nos mostraban desde La Pampa, de la región más semiárida, de la importancia de las coberturas, la importancia de coberturas, de que el suelo esté cubierto, y de cultivos de servicios o cultivos de cobertura que utilicen ese agua para generar más carbono, diversidad de raíces, diversidad de microorganismos. Ahí hay toda una línea que nos parece que este es el momento apropiado como para discutirla más fuertemente, porque lo que queremos hacer es que el tema de nutrición, de nutrientes, de fertilizantes, de abonos, entre como engranaje dentro del sistema de producción. Por eso hablamos siempre de nutrición integrada al sistema. No es una pieza aislada. Yo no me voy a salvar con 500 kilos de urea en el trigo que viene. Probablemente a lo mejor tenga un buen resultado, no sé. Pero obviamente lo que tengo que hacer es manejar bien la nutrición integral de ese cultivo y el sistema en general de ese cultivo, la fecha de siembra, todas las cosas que siempre comentamos, ¿no? Casi no solamente una tecnología de insumos, sino también que sea algo de procesos. La insistencia está de la mano de que primero hagamos las tecnologías de proceso, las que antes llamábamos de costo cero, hace muchos años, y eso se ve claramente, ¿no? Y aparte, las tecnologías de proceso nos obligan a repensar distinto el uso de insumos. Yo siempre muestro un ejemplo bastante claro, que es, uno dice maíz. Todos los maíces son iguales. No, el maíz temprano no es lo mismo que un maíz de siembra tardía. Es el mismo cultivo, la misma especie vegetal, pero el esquema de manejo de la nutrición, de la fertilización, de cómo tomo las decisiones es totalmente distinto. Hoy, por ejemplo, está bien eso que decís, por ejemplo, el tema de no fertilizar o usar nutrientes todo igual, sino ir separándolo. Por ejemplo, en el caso del trigo es de acuerdo a la genética de trigo que tengas y a lo que esperás de rendimiento, fertilizar. Bueno, justamente, fuiste un ejemplo excelente.
Ese es un aspecto, digamos, a qué cultivo estoy fertilizando y a qué calidad de trigo estoy apuntando, a qué rendimiento, a qué potencial, en qué zona. Y cuando vos decías no manejar todo igual, el otro ejemplo es lo que discutimos en los paneles de ambientes, ¿no? Obviamente no es lo mismo fertilizar una zona del lote que tiene un determinado potencial, una determinada oferta de nutrientes, que otra zona que por ahí es de bajo rendimiento o de distinta oferta de nutrientes. Entonces me parece que vamos a tener que poner, uno lo que ve de esta agricultura, si querés llamémosla del futuro, es que vamos a tener que poner mucho más la cabeza, vamos a tener que tener equipos mucho más multidisciplinarios. La agricultura que tenemos y que va a seguir progresando, a mí me parece que es una agricultura de, como se decía hace mucho tiempo ya, de escenarios móviles, es decir, las demandas van a ser cambiantes continuamente, entonces nosotros tenemos que generar la investigación para transferirla, adoptarla, volver de esa adopción a regenerar el vínculo con la investigación para resolver nuevos problemas, monitorear lo que estamos haciendo, tenemos que saber lo que estamos haciendo con los recursos, es decir, cuáles son los impactos ambientales que estamos teniendo en distintos recursos que manejamos, aire, agua, suelos, y comunicarnos, ¿no? Y a mí me encanta todo este evento porque les agradezco a ustedes y a todos los que nos acompañaron porque nos permite que todos nos comuniquemos y empecemos a pensar. La conclusión un poco del simposio es, dejemos semillitas plantadas. Sí, cuando hablas, por ejemplo, el tema de factores a tener en cuenta para el futuro, cosas móviles, está el tema del clima también. Me imagino que el tema del clima para la nutrición del suelo es bastante delicado. Bueno, lo que estamos viviendo ahora con todo este exceso de lluvias, inundaciones y todo eso, en la medida que nosotros dispongamos de la información o del conocimiento de cómo funcionan los sistemas y cómo están respondiendo, más rápidamente nos vamos a poder adaptar a las distintas situaciones. Es muy difícil, y estoy buscando por ahí un ejemplo que sea un poco más gráfico, pero es muy difícil que uno diga, o hablamos de cambio climático y decimos cuánto emiten los cultivos, y bueno, debe emitir poco, pero si nunca lo medí, si no sé cuál es la mejor forma de paliar esa emisión, y bueno, en ese aspecto creo que vamos avanzando y hay que seguir trabajando, porque lo que hagamos desde el sector de investigación es para resolver los problemas de esos escenarios móviles que vos planteás. Está bien, bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, bueno, y felicitaciones por el Congreso. Bueno, no, agradecidos a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.